La posibilidad de viajar en el tiempo es uno de los temas más atractivos y fascinantes de la ciencia ficción y una cuestión abierta para la física. Los viajes al pasado conducirán inevitablemente a situaciones paradójicas, como la posibilidad de que el viajero pudiera de algún modo impedir a sus padres que le concibiesen. Intervenir en algún evento pasado para cambiar el rumbo de la historia podría acabar mal si no se eligen exactamente las coordenadas temporales. Sin embargo, hay otra enorme dificultad teórica que hace muy improbable la invención de una máquina del tiempo que pueda funcionar como en las películas: el problema de la precisión espacial. Incluso viajar en el tiempo un solo mes al pasado, si quisiéramos aparecer en la misma posición inicial, puede ser un problema sin solución en cuanto a las coordenadas espaciales que deberían introducirse. Cada punto del espacio está en constante e imparable movimiento dentro del universo. Para establecer dónde estaba ese punto un mes antes, hay que tener en cuenta cómo se ha movido con respecto a los diferentes sistemas de referencia. En primer lugar, la Tierra gira sobre sí misma y arrastra consigo a todos los puntos de su superficie con una velocidad proporcional a la latitud. En el ecuador, la velocidad es máxima, con un valor de más de 1600 km por hora. Esto significa que si uno hubiera activado la máquina del tiempo en un lugar del ecuador, solo una hora antes de la salida, ese mismo lugar habría estado 1600 kilómetros más al oeste. Por lo tanto, encontrarse justo en el mismo punto de la Tierra un mes antes requiere un cálculo complejo que debe tener en cuenta incluso las más pequeñas fluctuaciones en la duración del día. De hecho, perder el lugar de llegada en el pasado, aunque sea por unos pocos kilómetros, podría significar reaparecer en mar abierto o suspendido en el aire. Pero la rotación de la Tierra es solo el primero de los problemas espaciales a resolver. La segunda es la revolución alrededor del Sol. La Tierra recorre su órbita anual a una velocidad media de 110.000 km por hora. En un mes cubre un arco de órbita equivalente a aproximadamente 78 millones de kilómetros. También debemos tener en cuenta este cambio si queremos tener la esperanza de que, retrocediendo un mes en el pasado, nos encontráramos al menos en la Tierra. Y el cálculo no puede basarse en la velocidad media, sino que debe ser mucho más preciso. Debe tener en cuenta el hecho de que, según la segunda ley de Kepler, la velocidad orbital de la Tierra es variable. Es más alta cuando nuestro planeta está más cerca del Sol y menor cuando se encuentra más alejado. El cálculo se complica aún más por el hecho de que la excentricidad de la órbita de la Tierra varía ligeramente con el tiempo. Esto afecta a la forma de la órbita y a la velocidad orbital. Si nos remontáramos solo un mes atrás en el pasado, el efecto sería insignificante. Pero si en cambio quisiéramos retroceder en el tiempo hasta la época de los dinosaurios, se convertiría en un problema enorme y casi sin solución. Las variaciones de la órbita de la Tierra a lo largo de millones de años están determinadas por un complejo de influencias gravitacionales que no pueden reconstruirse hacia atrás con la precisión necesaria. De este modo, la máquina del tiempo correría el riesgo de perder por completo la posición de la Tierra, condenando al viajero incauto que regresó decenas o cientos de millones de años en el pasado a morir en el espacio interplanetario. Pero todavía hay otros problemas más graves con las coordenadas espaciales. La Tierra no se mueve solo sobre sí misma y alrededor del Sol, sino junto con todo el sistema solar alrededor del centro galáctico. Lo hace con una velocidad que ronda los 828.000 km por hora, lo que significa que en un mes nuestro planeta y todo el sistema solar se han desplazado cerca de 600 millones de kilómetros con respecto al centro de la Vía Láctea. Retroceder un mes en el pasado con la máquina del tiempo, por lo tanto, requiere tener en cuenta también este cambio, sabiendo que un error de solo una parte en 1000 sería suficiente para perder la Tierra por cientos de miles de kilómetros. Error muy probable, ya que conocemos el camino recorrido por el sistema solar alrededor del centro galáctico de una manera bastante aproximada, pero no exacta. La Vía Láctea, con nosotros dentro, junto con todas las demás galaxias del grupo local, se mueve a una velocidad de 2,4 millones de kilómetros por hora con respecto al fondo cósmico de microondas. Este fondo es la radiación remanente del Big Bang, que se encuentra a unos menos 270 grados centígrados y que llena el universo en todas las direcciones. Esta radiación puede considerarse aproximadamente como un sistema de referencia adecuado para que diferentes observadores se pongan de acuerdo sobre lo que está en reposo y lo que se mueve en el universo. Con respecto al fondo cósmico de microondas, nos movemos en un mes con nuestra galaxia unos 1.700 millones de kilómetros. Y no olvidemos finalmente que el universo está en continua expansión. El espacio entre las galaxias crece a una velocidad de unos 70 kilómetros por segundo por cada megaparsec, o lo que es lo mismo por cada 3,26 millones de años luz en todas las direcciones. En resumen, para que una máquina del tiempo pueda traer a su pasajero de vuelta incluso un mes en el pasado, dejándolo en el mismo lugar de la Tierra del que partió, se requiere una precisión en el cálculo de las coordenadas espaciales asombrosa. Un nivel de precisión que al menos actualmente es simplemente inalcanzable.
El problema poco considerado de las coordenadas espaciales es probablemente una de las razones por las que no vemos viajeros en el tiempo. El cosmos podría estar plagado de viajeros a la deriva entre las estrellas y las galaxias.